Juan capítulo 12, vamos a leer el pasaje y comenzamos, mis hermanos. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron allí una cena, en otras versiones dice, en honor a él. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque le preocuparan los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre tendrán con ustedes, pero a mí siempre no siempre me tendrán. Amén. Damos felicitaciones a todas las madres que están aquí hoy. Es una bendición tenerles. Es un gozo saber que el Señor les haya capacitado como mujer y madres que son para criar. Y esperamos que sean edificadas hoy por medio de la palabra. Y este tiempo sea de regocijo para ustedes también como madres. Que Dios renueve su fuerza. Lo más que necesita la madre en el Día de la Madre no es un restaurante ni una flor, es la palabra de Dios. Así que continuamos nuestra serie expositiva. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 1 al 8. Versículos 1 al 8. Donde vamos a ver, mis hermanas y hermanos, la providencia divina en un acto de adoración sin igual, pero que ese acto de adoración cumplió propósitos divinos que ella no sabía que estaba cumpliendo. La vez pasada, el domingo pasado, espero que hayan meditado en el pasaje. También igualmente aquellos que no pudieron estar lo hayan visto a través de YouTube o los canales que tenemos. Pero la vez pasada vimos que había una gran ironía en el pasaje. Cuando Caifás, como sumo sacerdote, sentenció a Jesús diciendo es necesario que un hombre muera por el pueblo. ¿Recuerdan eso? Y que no la nación perezca. Y haciendo eso, profetizó lo que sucedería. Pero hoy veremos otra ironía, cómo una mujer en un acto de adoración prepara a Jesús como el Cordero de Dios que ya fue sentenciado para su sepultura. Miramos sobre todo esto, cómo Dios va preparando los acontecimientos. Recuerden que Dios el Padre está cuidando de su Hijo también en este proceso. Dios el Padre preparando a su Hijo para el sacrificio, mediante las acciones responsables de los hombres. Y es un contexto muy distinto que el anterior. Mientras que el pasaje anterior se reunieron los enemigos de Jesús y era un pasaje como oscuro, en este pasaje se reúnen los amigos de Jesús y es un pasaje como hermoso, como cálido. Mientras que el pasaje anterior estaban los líderes religiosos de la nación, en este pasaje tenemos a personas comunes y corrientes, hombres y mujeres comunes y corrientes, que no eran líderes ni influencers. Mientras que en el pasaje anterior se conspiró para matar a Jesús, en este pasaje se reconoce a Jesús como lo más valioso. Y mientras que en el pasaje anterior un acto malvado de Caifás profetizó su muerte, en este pasaje un acto de adoración genuina preparó a Jesús para su muerte. En ambos pasajes hay oscuridad en el anterior, pero hay un rayo de esperanza mediante la profecía. Y en este pasaje hay mucha luz, pero hay oscuridad mediante la pregunta de Judas. Y mientras nosotros vivamos en esta tierra, antes que lleguemos a la eternidad, siempre habrá tinieblas y siempre habrá luz. Mi hermano, y todo esto ocurrió dentro de los planes soberanos de Dios. Así que hoy vamos a ver, mi hermano, adoración y soberanía. Hoy vamos a ver, ese es el título. Adoración y soberanía. La vez pasada fue conspiración y soberanía. Hoy veremos adoración y soberanía. Vamos a ver 4 cosas, mis hermanos. Y cada uno de estos títulos son intencionales porque nos llaman a hacer algo. Yo podría ponerle una cena con Jesús, pero a lo mejor le puse
En primer lugar, vamos a ver, disfrutemos de la cena con Jesús. En segundo lugar, veremos, adoremos de todo corazón. En tercer lugar, veremos, cuidémonos de la falsa piedad. Y en cuarto lugar, entonces veremos el ungimiento soberano. Así que vayamos a nuestro pasaje, vinamos en primer lugar, disfrutemos de la cena con Jesús. Y dice el pasaje, entonces, conectando lo anterior, no, 6 días después de la Pascua, antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Hicieron una cena allí y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaba con él en la mesa. ¿Qué cena distinta tenemos aquí al domingo pasado? El domingo pasado Jesús tuvo que retirarse como a la lejanía de la ciudad de Efraín porque estaban buscando para matarlo, pero 6 días antes de la Pascua Jesús entonces se reúne en una casa que según otro relato es la casa de Simón y está con sus amigos, está en confianza, no está en temor, no está huyendo, está con sus amigos. Muy probablemente esta cena fue sábado, el día de reposo, porque son 6 días antes de la Pascua. A Jesús le queda una semana en vida, físicamente hablando, antes de que se sacrificio. Le queda una semana para la cruz. Y una semana antes, ese sábado, día de reposo, estaba con sus amigos cenando. Y yo creo que cada personaje que aparece en esta escena nos dice algo a nosotros. Nos predica algo cada uno de los personajes. Y me gustaría ver en primer lugar a Marta. ¿Recuerdan a Marta? Marta estaba allí sirviendo, dice el texto. Marta era la hermana de Lázaro, que cuando Jesús llega a la ciudad porque Lázaro muere, ¿qué hace Marta? Sale corriendo y se encuentra con Jesús. Y le dices, hace 4 días nuestro hermano murió, si hubieses estado aquí. Y Jesús le dice, los muertos, si crees, verán mi gloria. Y ella tiene esa conversación y dice, sí, yo creo. Marta es una creyente genuina que ama a Jesús, puso su fe en Jesús, pero era amigo de él. Y leemos en el versículo 2 que servía. Qué hermoso. Pero también está Lázaro. Y Lázaro es el hombre que estuvo 4 días muerto y fue levantado por el poder de Dios, por la voz de Jesús cuando le dijo, ven Lázaro fuera. Qué gran experiencia experimentó Lázaro. Y si llega a ser el día de hoy, ese día allí se hubiese convertido en una noche de testimonio y milagros. La programación hubiese hecho un tour con Lázaro. El hombre que estuvo muerto 4 días y hoy vive, vengan a verlo. Y si Lázaro no fuera un verdadero creyente y discípulo de Jesús, estaría como muchos hoy día viven del cuento, lucrándose en las iglesias de cuentos y milagros y sanidades que nadie puede comprobar. En el caso de él sí, pero no lo vemos ahí. Dice el texto que lejos de todo eso, Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con Jesús. Y nos perdemos algo de la lectura en español, porque el texto que está allí cuando dice que estaba con Jesús a la mesa es recostado de él. En las mesas del tiempo judío eran bajitas, no eran así como las de nosotros que nos sentamos en una silla, sino que se sentaban en el suelo con colchones y quedaban más o menos a un pie de altura y ellos quedaban recostados del piso y comiendo. Y se cree que esta mesa tenía un aspecto cuadrado, ¿verdad? Abierto. Y el anfitrión usualmente se sentaba a la izquierda en el medio para ver a toda la mesa. Y cuando dice que Lázaro estaba al lado de él, se cree que Lázaro entonces era uno de los que estaba cerca del anfitrión, que es Jesús, que es el invitado, recostado con él. Es decir, esto comunicaba intimidad, confianza y amistad con Jesús. No todos se sentaban al lado del anfitrión, sino aquellas personas que estaban cerca del anfitrión, de que eran de confianza. De hecho, Juan, ¿recuerdan cuando Judas lo traiciona o lo va a traicionar? Pedro le hace señas porque estaba recostado de Jesús. Pregúntale quién es. Juan, el discípulo amado, estaba ahí pegado de Jesús. Y yo creo que esta escena me confrontó como creyente porque al ver esta escena, creo que nos muestra lo que debería verse en la vida cotidiana de aquellos que somos creyentes. La comunión de hermanos.
Nosotros que vivimos en el área metropolitana, ¿verdad? Muchos de nosotros siempre tenemos algo que hacer y caemos en la trampa del corre y corre y el individualismo, construyendo nuestra vida aislada de la comunidad que Dios nos ha dado. No somos intencionales en cultivar esa amistad y esa camaradería que vemos aquí. Yo fui confrontado con eso y espero que ustedes también. Mi hermano, Jesús, el Hijo de Dios, que es suficiente en sí mismo, que no necesitaba nada ni a nadie como Dios, en su encarnación nos modeló cómo vivir la vida cristiana, y esto incluye vivir una vida en comunión con otros. Yo me preguntaba si yo estoy siendo intencional en cultivar esto en mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que invité a una familia o un hermano para comer en mi casa? ¿Cuánto ánimo y regocijo y bendición es cuando hacemos eso y tenemos comunión unos con los otros? Nos perdemos de mucho cuando no vivimos a la altura de lo que la palabra nos llama a vivir. Pero quiero que miremos también algo más, mis hermanos, que podemos seguir aplicando de este pasaje. Vamos 2 versículos y hay algunas aplicaciones ya allí. Miremos la comunión de Lázaro con su maestro. Esta imagen de cercanía con Jesús que nos lleva a preguntarnos a nosotros también si estamos teniendo comunión, cercanía, si estamos cenando figurativamente con Jesús. Y obviamente Jesús no está físicamente hoy como estuvo en los tiempos que se encarnó, pero sí su presencia real por medio de su Espíritu está en medio nuestro. Y todavía Jesús nos llama a tener comunión con Él. Hace una semana nos visitó un pastor que tiene relación con esta iglesia, uno de los partnerships, y hablaba al discipulado y dijo una frase que se me quedó grabada. Y él dijo, todos los días Jesús prepara una mesa y te espera para que te sientes y tengas comunión con Él. Todos los días. Todos los días. ¿Cómo yo sé si yo estoy disfrutando de esa comunión con Cristo en mi día a día, además de mis hermanos, cuando me reúno? ¿Alguna pregunta que nos pueda ayudar de manera más práctica? Si te pregunta alguien a qué hora del día tienes separado encontrarte con Jesús, ¿le podrías decir una hora? O si alguien te pregunta en qué lugar de la casa tienes separado para estar con Él, ¿podrías responder esa pregunta? Porque si no podemos contestar estas preguntas, posiblemente estemos conformándonos con un Jesús de servicarro. Lo montamos en el corre-corre de nuestro afán y distraímos, intentamos en el tapón tener comunión. No estoy diciendo que puede ocurrir que Dios nos hable, que a través de su palabra, predicaciones que ponemos, canciones, debemos seguir haciendo eso. Y es una bendición. Pero hay una realidad. El afán y la ansiedad no es compatible con la comunión con Cristo. No podemos disfrutar del banquete que Cristo tiene a la prisa. Necesitamos separar un lugar, necesitamos separar una hora para tener tiempo con Jesús. Es como cuando vamos a un restaurante famoso, es como cuando nosotros buscamos separar un tiempo con nuestra esposa. No se le ocurra llegar a ese restaurante famoso el viernes a las 6 de la tarde para decir si tiene cita para las 7, porque no va a haber. Usted tiene que entrar a las diferentes aplicaciones o llamar por teléfono y separar un espacio, una hora, y confirmar ese espacio, esa hora. De la misma manera, lo que no se agenda no se hace. A veces nos sentimos culpables porque no estamos teniendo comunión con Dios, porque no estamos orando, porque no estamos... Pero muchas veces simplemente falta disciplina práctica. Agéndalo, respétalo y hazlo. Muchas veces eso. Si no somos organizados con eso, el día nos pasará por encima. Pero algo más quiero que vean aquí. Marta servía. Somos llamados a servir como Marta también sirve. Miren estos escenarios, qué hermoso. Vimos a Jesús teniendo comunión con sus amigos, vimos a Lázaro teniendo intimidad ahí, cercanía con Jesús, pero ahora vemos a Marta en otra faceta, en otra área, sirviendo con sencillez. Y si ustedes van al relato de Lucas 10, 38 al 42, si vamos a él y leemos lo que pasó en esa ocasión,
Marta, a diferencia de esta ocasión, estaba afanada y preocupada, y la palabra que sale allí es corriendo de aquí para allá, literalmente arrastrada en diferentes direcciones, y se le ocurre ir a Jesús y regañar a Jesús porque no tenía en cuenta que ella estaba tan atareada que María estaba sentada ahí escuchándolo y María no la estaba ayudando. O sea, Marta en ese momento se queja de Jesús y le dice, ¿a ti no te importa? Marta en aquel momento no hace lo que hace a María. Marta en aquel momento Jesús le llama 2 veces y dice, Marta, Marta. Una señal de urgencia, hey, cuidado, estás afanada y turbada con muchas cosas. María tomó la mejor parte y te la estás perdiendo. Pero esta ocasión Marta no se ve de esa manera, o por lo menos el pasaje no nos dice que está de esa manera. No vemos a Jesús regañándola, no la vemos a ella afanada, y posiblemente el banquete era más grande porque estaban los discípulos, estaban todos ellos, cerca de 14, quizás 17 personas habían allí, 18 personas, y Marta estaba sirviendo. Y la palabra servir aquí no es la palabra que pasó allá en Lucas, viene donde viene la palabra ministrar y diaconeo. No hay registro de queja en este pasaje, no hay afán, no hay reclamo. El servicio de Marta está ahí, pero también el corazón correcto también está ahí. Por lo tanto, también podemos mirar algo de esto. Podemos aplicar algo de esto en nuestras vidas, particularmente, amadas hermanas, ustedes que son madres y que están aquí hoy. Quiero que vean algo de este texto que posiblemente nunca hayamos notado. Marta está sirviendo igual que la primera vez, las mismas manos, probablemente la misma cocina, los mismos quehaceres, pero hay algo distinto en Marta en esta ocasión. No se registra queja, no hay reclamo, no hay comparación alguna entre ella y María. Ella está sirviendo con la palabra de ministrar. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó con Marta? Juan 11 pasó. Marta vio el poder de Jesús levantar a su hermano, y esa gloria de Jesús manifestada en su vida transformó su corazón, que santificó su servicio, que es distinto. La pregunta que tenemos que hacernos, y tienes que hacerte aquí, madre, hermana que está aquí, ¿estamos sirviendo como hombres y mujeres que hemos visto la gloria de Dios? ¿O servimos con queja constante? Nos preguntamos, ¿quién ve lo que estoy haciendo? ¿Por qué los demás no me ayudan? ¿Por qué siempre somos los mismos? ¿Cuándo me tocará a mí? Mira los otros que hacen, mira lo que yo hago. ¿Desde dónde estamos sirviendo? ¿Desde el descanso que Cristo ha provisto o desde el afán? ¿Desde la gratitud o desde la amargura? ¿Desde un corazón que ha estado a los pies de Jesús o un corazón que ha estado afanado detrás de los quehaceres? Hermanos, madres, seas madre, ama de casa, trabajes, lo que sea, Marta nos dice que podemos servir, criar o ser de ayuda idónea con manos llenas, pero con el corazón equivocado. Por el contrario, la cura no se encuentra en dejar de servir, sino que la cura se encuentra en que Él cambie nuestros corazones para el servicio, para que mientras sirvamos, pasemos del afán al deleite. Pero hay algo más, mis hermanos. Además de Marta, que había visto la gloria de Cristo levantar a su hermano, y la vemos allí sirviendo en esta cena entre amigos de manera deliberada, hay otra mujer allí que también expresa su adoración a Jesús. Me gusta la versión, creo que no es una traducción viviente, dice que hicieron una cena en honor a Jesús. Veamos en segundo lugar, adoremos de todo corazón, versículo 3, María tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Aquí, mis hermanos, vemos uno de los actos más emblemáticos de adoración en todos los evangelios. De hecho, los 4 evangelios retratan este suceso. Y luego de leer y estudiar las discusiones sobre los relatos, las diferencias que hay, y yo estoy convencido que Marcos y Mateo narran la misma
situación que está narrando Juan, pero que Lucas narra otra situación, porque la mujer en la de Lucas es una pecadora. En este caso, Mateo, Marcos y Juan están narrando lo que sucede con María, la hermana de Jesús, que era una creyente. Entre otras diferencias que hay. De hecho, en Marcos se dice que donde quiera que el evangelio sea predicado en el mundo, se hablará de lo que esta mujer ha hecho. Y aquí estamos tú y yo cumpliendo esta profecía. Veamos los detalles del texto. Versículo 3. María tomando 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho. Lo primero que Juan puntualiza es la cantidad y el valor del perfume que María derramó. Dice que estos perfumes, dice que este perfume era de 300 gramos, equivalente aproximadamente a 1 libra en peso. En los tiempos del primer siglo, el perfume era usado como un símbolo de hospitalidad y de cuidado, y usualmente se usaban gotas, nunca por libras. Es decir, María al derramar todo este perfume no solamente está ungiendo a Jesús, sino que está vaciando todo el valor del perfume en él. De hecho, en otro relato añade que ella rompió el envase donde estaba ese perfume. O sea, no había vuelta atrás para recuperar parte del perfume. Dice que era de nardo puro, y este nardo puro se dice que se extraía de la raíz de un tallo de una planta llamada, a ver si me acuerdo el nombre o lo sé pronunciar, Nardotachi hamatzini, no sé, que crecía, no hable lengua así por si acaso, exclusivamente en las laderas del Himalaya, a las alturas del Nepal, en la India. Y esta planta crecía a más de 300 metros de elevación y era literalmente imposible cultivarla en el Mediterráneo. Por lo tanto, esta planta, este tallo de donde sale este perfume, había corrido miles de kilómetros para llegar a Betania. Pasaba por las montañas de India, en el Himalaya, de India a Arabia, de Arabia pasaba por el Mar Rojo hasta llegar a Jerusalén, a Betania, y allí cada kilómetro sumaba un precio por la exclusividad de este perfume. Y dice que era puro. Y esta palabra puro, hay una discusión si es auténtico, genuino, si es líquido. Lo que quiere decir es que no está mezclado con nada. Es un perfume que no es chino, no es de Chinatown. Cuando usted va a New York, ¿verdad? Al barrio chino. No es del mercado negro. Es real, es genuino, es auténtico, es puro. De modo tal que dice que costaba mucho. O sea, tanto en Marcos 14:5 como aquí en Juan 12:5 nos da el número de cuánto costaba este perfume aproximadamente por la expresión de Judas. Dice que costaba alrededor de 300 denarios. Y un denario era el salario de un día completo de trabajo. Imagínense esto. Para un jornalero común se le pagaba un denario por día. 300 denarios, estamos hablando al salario, contando los días de reposo, de un año de una persona. Si lo traemos en tiempos modernos, a nosotros aquí ahora, yo busqué cuál es la media del promedio de salarial en Puerto Rico, está entre 22,000 y 30,000 anuales. Podríamos decir que este perfume podría estar costando entre 20,000 y 25,000 dólares actuales aquí ahora. Es el salario de un año de esta mujer en su tiempo. Costaba mucho. Y aunque el texto no lo dice, muy posiblemente este perfume era o un bien familiar que había sido traspasado, o estaba guardado para una ocasión extraordinaria, o como un dote, o como una herencia, o una reserva de emergencia. Recordemos, mis hermanos, que en el mundo antiguo las mujeres frecuentemente guardaban la riqueza en perfume, en joyas, porque eran portátiles, universalmente valiosas y difíciles de extraviar. Hay una parábola que se le pierde a una mujer, perdí el nombre a eso. Se le pierde y cuando la encuentra se regocija. Era parte del dote, era parte de su herencia, era parte del valor. Y estas mujeres tenían eso porque también ellas dependían de su seguridad económica a través de estas herencias o estos dotes. Así que esta mujer cuando hace esto acababa de derribar o de destruir, o más de derramar toda su seguridad económica. Ella ungió
los pies de Jesús, dice el pasaje, y los secó con los cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Como si fuera poco, María no derrama este perfume esperando reconocimiento, ni mucho menos llamar la atención para que digan, oh, wow, qué gran mujer adoradora. El texto nos dice que ella toma su cabello y seca los pies de Jesús con sus cabellos. Mis hermanos, el cabello en el tiempo judío, la mujer, y yo creo que hoy también, era la gloria de la mujer, era el símbolo de su dignidad y de su pureza. Ella podía hacer ungirlo y secarlo con una toalla, pero ella toma su pelo, se suelta el pelo y comienza a secar los pies de Jesús. De hecho, en el primer siglo, una mujer respetable no soltaba su cabello en público. El cabello era suelto, el cabello suelto era asociado o dos cosas, o el luto extremo de una mujer que está en luto, o con una mujer pecadora inmoral. Soltar el cabello en un salón lleno de hombres era un acto que podía costarle hasta su reputación. Pero María toma su dignidad, la corona de su respeto y su reputación como una toalla para secar los pies de su Salvador. Como última nota, Juan dice, y él estaba presente allí, se llenó la casa de la fragancia del perfume. Ese perfume era intenso, era penetrante y era imposible ignorar lo que esta mujer hizo, porque lo que ella hizo tocó toda la atmósfera por mediante el olfato de lo que estaba pasando allí. Mis hermanos, este pasaje tiene mucho que decirnos a nosotros acerca de la verdadera adoración. Aquí no tenemos que dar muchas explicaciones elevadas acerca de la palabra en griego proskuneo, ni hablar del principio regulativo de la adoración que lo afirmamos. Tampoco tenemos que ir a los tecnicismos de debate de cómo se adora, cómo se hace una cosa a la otra. Aquí claramente tú y yo quedemos confrontados porque hemos atemperado la adoración a Dios a un momento en la semana, a dar algo de lo que tengo o a una acción externa únicamente, pero medimos lamentablemente nuestra adoración en gotas. Adoramos pero sin que nos cueste y estamos interesados muchas veces en agradar más la opinión de los hombres que agradar a nuestro Señor. Y María, en un solo acto, no solamente rindió su seguridad económica completamente a los pies de Jesús, sino que también derramó su vida y su dignidad, diciendo y afirmando con eso que Él era su Señor digno de su vida. Un año de salario, mis hermanos. Sus ahorros los tiró allí. María se humilló ante Jesús. Ella reconoció más valioso a Jesús que el perfume que tenía. Y María, en un acto de adoración, aún puso en riesgo su reputación. Pero nada de eso le importó, porque la verdadera adoración reconoce no solamente lo que hace, sino el objeto de a quien lo hace. El que ama no se conforma con adorar de manera promedio o con los otros hagan, sino verdaderamente. Pero aquí está la clave, mis hermanos. Si vamos a hablar de adoración verdadera, como hizo esta mujer, genuina, amiga de Jesús, que amaba a Jesús, debemos no solamente resaltar lo que hizo María, sino que debemos puntualizar a quién ella estaba ungiendo. Jesús era digno de la adoración que ella acababa de hacer. O sea, no nos confundamos aquí. Aunque se habla de lo que María está haciendo, la verdad es que este verso hace todo el sentido porque María simplemente está actuando coherentemente con la realidad del objeto de su adoración. María simplemente ha visto bien y como vio bien la gloria de Jesús, actuó en consecuencia, porque mis hermanos, ante la belleza, la santidad, la majestad, la hermosura, la gloria, el poder, el honor de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad encarnada, no hay ninguna otra alternativa que rendir por completo todo lo que tenemos y todo lo que somos.
porque nadie es más valioso que Él. Nadie es digno de tal adoración, porque nadie merece la gloria y el honor más que Jesucristo. María estaba actuando coherentemente, consistentemente, con el objeto de su adoración. El problema no es María, el problema somos nosotros. ¿No nos late el corazón por Cristo, mis hermanos? ¿Se habrá enfriado nuestro amor por Cristo? Que estos actos nos sorprenden y decimos, guadiache, brutal. Pero yo no estoy ahí. Mis hermanos, cuando no vemos en nuestra vida una adoración como la que leemos en este pasaje, es porque simplemente hemos apartado la vista de Jesucristo, el dador de todas las cosas, y hemos puesto nuestra mirada en las cosas que Él nos da y hemos cambiado la gloria del Dios omnipotente por la gloria de la creación. Por eso nos adoramos de esa manera. ¿Qué es lo que necesitamos entonces, mis hermanos? Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios abra nuestros ojos para ver a Cristo como Él es, en toda su gloria, en toda su hermosura, en todo su resplandor. De hecho, Satanás lo que hace con el incrédulo, dice 2 Corintios, que ha velado el entendimiento para que no vea el resplandor de la gloria del Hijo de Dios. Eso es lo que hace el perdido. Le pone una venda para que no pueda verlo. Y a pesar que el Espíritu de Dios ha quitado esa venda, nosotros, nuevamente, por los amores de este mundo, comenzamos a dejar de mirar al Cristo crucificado y a darle valor a las cosas creadas. De hecho, lamentablemente, uno de sus discípulos que estaba allí, había llegado el endurecimiento de su corazón de amar tanto el dinero que precisamente manifestó eso allí. Un rechazo, una adoración genuina. Y mostró una falsa piedad. Por lo tanto, en tercer lugar, mis hermanos, miremos y cuidémonos de la falsa piedad. Cuidémonos, mis hermanos, de la falsa piedad. Miren el versículo 4. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos. No estamos hablando de sus seguidores, estamos hablando de sus discípulos. Uno de los 12. Pero el no tal calce, Juan está diciéndonos, el que lo había de entregar. Yo no sé cómo Juan no se aguantó y puso ahí, es que en verdad este tipo está brutal y pegar a criticar a Juan, a Judas. No lo hizo. Simplemente dijo el que lo iba a entregar. Dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? Y se dio a los pobres. Me imagino la voz, ¿no? En Mateo y en Marcos se nos dice que habían algunos disgustados, no solamente Judas. Solamente Juan retrata que fue Judas el portavoz de los disgustados de lo que estaba pasando allí. A Judas le picó lo que estaba pasando allí. Hizo una pregunta que parecía muy piadosa, porque Judas vio el valor del perfume y como, interesante, tesorero, hizo la contabilidad y dijo, ay, acabo de perder la oportunidad de echarme un par de pesos al bolsillo aquí. Y vuelve su disgusto y crítica en una apariencia de piedad. Y es interesante, un comentarista dice que la crítica en forma de pregunta es un ejemplo de la forma en que los hombres malignos suelen despreciar las buenas acciones. ¿Qué escena tenemos aquí, no? Vemos a Marta sirviendo, vemos a Lázaro en intimidad, en comunión, vemos a María en un acto de adoración que nos confronta, pero también tenemos una mancha ahí. Qué incómodo para María esta situación que escuchó esto. ¿Se imaginan? De momento su acto sincero y genuino de adoración queda en tela de juicio por la pregunta de Judas. Y no lo dice el texto, pero esta pregunta invita a María a cuestionarse si realmente lo que hizo estuvo bien. No lo dice el texto, pero Judas está invitando a que se cuestione si lo hizo bien, con su falsa piedad.
Y nosotros tenemos que entender que nosotros estamos de este lado. Ellos allí en la escena no sabían que Judas era ladrón y no sabían que Judas era el que iba a entregar. No sabía que Judas tenía malas motivaciones. De hecho, ellos, cuando Jesús anuncia su traición, nadie sabe que Judas era. Nosotros estamos de este lado y Juan nos chotea en el versículo 6, nos dice, él dice esto no porque le preocupara a los pobres. Nosotros lo sabemos, pero ellos allí no sabían eso. Imaginen el impacto de lo piadoso que sonó esto. ¿Acaso no somos cristianos y nos debemos preocupar por los pobres? ¿Qué es este desperdicio que acaba de pasar aquí? Y así se ve la falsa piedad, mis hermanos. Esconde los verdaderos motivos por los cuales hacen las cosas. A Judas, dice Juan, que no le interesaban los pobres, sino que era un ladrón. Y como ladrón, él perdió una oportunidad de robar de la bolsa que tenía. Qué miserable, mis hermanos, el amor por el dinero nos lleva a hacer cosas. Qué miserable nos lleva a hacer el amor por el dinero. Por lo tanto, mis hermanos, cuidémonos de la falsa piedad. La falsa piedad utiliza lo que es correcto para esconder las motivaciones perversas. La falsa piedad utilizó un lenguaje correcto, habló como cristiano. Judas utilizó principios éticos correctos, ayudar a los pobres. Judas apeló y valoró la justicia correcta, dar a los que no tienen. Por lo tanto, la falsa piedad no habla en un idioma extraño, habla perfectamente el idioma de los cristianos. Usa términos correctos, cita preocupaciones correctas, apela a valores correctos. Por eso es difícil de detectarla. Otra cosa que hace la falsa piedad es que se esconde detrás de causas nobles. Judas tomó una causa legítima, la usó como un escudo para ocultar su pecaminoso corazón. Los pobres eran reales y tenían necesidades reales, pero él los usa como un escudo para esconder sus falsas motivaciones. De hecho, si alguien hubiese sospechado de Judas y hubiese dicho, Judas, yo creo que tus motivos no son puros. ¿Sabes cuál hubiese sido la respuesta de Judas? Porque a ti no te importan los pobres, ¿verdad? Buf. No te importan los pobres. A mí sí me importa. Cuando se trata de motivos, se esconden bien entre aquellos que tratan de ocultarlo. Se sale de su suya escondiendo sus motivos. Y el problema es que cuando una causa noble se convierte en un escudo para evitar el motivo, los motivos de nuestro corazón, eso deja de ser adoración y se convierte realmente en defensa personal. También, mis hermanos, la falsa piedad, y aquí hay un punto que no estamos viendo, reta la autoridad. Judas no protesta en privado, sino que públicamente, en presencia de todos, emplaza a Jesús y lo coloca en una situación incómoda porque Jesús está recibiendo la adoración de esta mujer. Esto significa que Judas, conscientemente o quizás no, está corrigiendo a Jesús, porque Judas está implicando que Jesús no tiene un buen juicio crítico al aceptar la adoración de María. Usualmente la falsa piedad no se mira a sí mismo el corazón, mira a los de arriba y los desmoraliza. Pero algo más temible, mi hermano, y escalofriante, es que la falsa piedad está en medio de sus discípulos. Esto es un pasaje muy sobrio. Dentro del círculo de los 12 estaba Judas. No solo era parte de los 12, sino que tenía un puesto de confianza de tesorero entre los 12. Y siendo parte de los discípulos, estando cerca de Jesús, estaba tan endurecido su corazón, nunca había creído en fe, en arrepentimiento, que robaba continuamente de la bolsa. El texto es un presente continuo. Robaba continuamente de la bolsa, estando cerca de Jesús. Y la aplicación más sobria de este pasaje es que es posible estar en la presencia de Jesús en sus actividades, en su círculo, en su ministerio y nunca haber sido transformado por él. El problema de Judas no era la ausencia de información, no era que no había visto milagros, no era que no le habían dado participación o exposición, era ausencia de un corazón regenerado. Judas no había sido regenerado.
era el hijo de perdición. Y mis hermanos, esto es para meditar con mucha sobriedad. Con mucha sobriedad. Pero finalmente, mis hermanos, Jesús no dejó que la falsa piedad de Judas se saliera con la suya, sino que Jesús se pone del lado de María, la defiende y anuncia que lo que ella acaba de hacer es un cumplimiento soberano. Veamos en último lugar un ungimiento soberano, versículo 7. Entonces Jesús le dijo, déjala, déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí siempre, no siempre, me tendrán. Jesús se pone del lado de María y la defiende y la protege y le dicen, déjala. Esta raíz de la palabra es suéltala, dale reposo. En otras palabras, no contiendas con ella. Jesús defiende a esta mujer. Y lo defiende diciéndolo que ella está haciendo un acto profético soberano con este perfume, está preparando su cuerpo para su muerte. En otras palabras, María llevó las flores antes del funeral. Eso es lo que está haciendo. María llevó las flores antes del funeral. Creo que el aire se apagó. Si alguien me ayuda. María llevó las flores antes del funeral. Pero no solamente eso, sino que Jesús les dice una realidad. Hay una realidad aquí. Siempre tendrán a los pobres. Siempre tendrán a los pobres a su alrededor a quien ayudar, pero a mí no. En estas palabras vemos que siempre, mis hermanos, existirá la pobreza y no debe sorprendernos este hecho porque mientras exista el hombre caído, habrá pobreza. Y aunque ha sido de los creyentes y de la iglesia el ministerio de traer alivio a este mundo mediante las buenas obras, dando comida, dando ofrenda, ayudando a los misioneros, la iglesia ha hecho una labor de ser sal en este mundo, hay una realidad. La pobreza siempre va a existir. No la vamos a erradicar de aquí. Porque siempre va rico, siempre va pobre, siempre va gente diligente, siempre va gente vaga, siempre va gente justa, siempre va injusticia. En este mundo siempre va pobreza y siempre los pobres tendrán esto ustedes. En otras palabras, discípulos, usted siempre tendrá la oportunidad de hacerle bien a los pobres. Parte de mi ministerio, Jesús vino a los pobres, a los quebrantados de corazón. Parte del ministerio de Jesús precisamente era a esta población. Pero él dice una realidad, no siempre me van a tener a mí físicamente. Y esto establece un patrón importante, mis hermanos. No importa cuántas obras benéficas hagamos, siempre habrá pobres de este lado de la eternidad. Pero también ciertamente este versículo nos dice que aunque las buenas obras adornan el evangelio no se trata primariamente de dar de comer a los pobres, sino de proclamar a Cristo como el pan de vida eterna. Por más bueno que sea la obra de dar comida a los necesitados, no es tan importante como honrar siempre a Cristo. Finalmente, mis hermanos, quisiera decir que esta ironía que vemos en el capítulo 11, capítulo 12, vemos cómo los planos soberanos de Dios se cumplen mediante las acciones responsables de los hombres. Vemos a Caifás profetizando lo que Jesús iba a hacer. Vemos a María que sin saberlo adoró y mientras adoraba cumplía los preparativos para su muerte. Mis hermanos, Dios es soberano sobre todo, pero todos somos responsables de nuestras acciones. Al igual de los amigos de Jesús, debemos pedirle al Espíritu de Dios que nos conceda aquí a nosotros hoy la realidad y las peticiones del apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 14. Mira por lo cual oraba Pablo y por lo cual tú y yo ahora debemos orar también, viendo esta escena. Pablo decía que por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien recibe nombre toda la familia del cielo y de la tierra. Y miren la petición de Pablo. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en su espíritu, en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y también ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud,
la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos a la medida de toda plenitud de Dios. ¿Estamos orando por eso? Estamos orando para que nosotros podamos comprender a toda plenitud la medida de Cristo, del amor de Cristo. Yo creo que hoy una buena tarde, madre que estás aquí también, para ti, meditar en esta palabra y ver cómo el Señor, el Padre, Dios el Padre, prepara los preparativos. Nos acercamos ya a la última etapa de la pasión de Cristo, pero también vemos en ella cómo los creyentes viven a la luz de la nueva creación en Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos con claridad, cuando nosotros vemos con claridad a Jesús, adoramos con devoción. Cuando Cristo es hermoso, un perfume no es tan valioso. Cuando lo vemos como Él es, le servimos y tenemos comunión todos. Cuidémonos, mis hermanos, de la falsa piedad. Confiemos en el Señor, oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje que tú nos das, donde nos muestras una vez más tu soberana voluntad para con nosotros. Y nos muestra, Señor, a través del ejemplo de Jesús, sus amigos, que tú eres un Dios que te relacionas de cerca con nosotros. Qué gozo y privilegio hubiese sido estar allí, Señor, en esa cena, compartir contigo, verte, recostarnos de ti. Pero qué hermoso saber, Señor, que ahora tu iglesia, tu cuerpo, se ha convertido en lugar de tu presencia especial. Y como dice Juan, que cuando nos amamos unos a otros, tu amor permanece y te hace visible en medio nuestro. Permítenos disfrutar de esa comunión contigo por medio de tu pueblo, por medio de la comunión unos a otros. Padre, mira el afán y la ansiedad, Señor, que describían a Marta, pero que ahora no la describen. Que igualmente nosotros podamos hallar descanso y consuelo teniendo tiempo intencional contigo. Padre, no es perfecto, no se ve igual en cada una de las vidas. Hay madres criando, hay padres trabajando, hay hijos estudiando. Pero hay una constante, Señor, comunión contigo en todos estos tiempos. Y te ruego que nos libres, Señor, de la falsa piedad. Padre, ten misericordia, Señor, porque en medio tuyo había un traidor que amó más el dinero que a ti. Líbranos de tal caída. Guárdanos de tal pecado, de amar más las cosas de este mundo que a ti, Señor. Padre, te rogamos ahora que tú nos dejes a Cristo, que Cristo sea en todos y por todos. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.